Estás escuchando Vanguardia con Julio Mar. Solo por AT. Bueno, es otro capítulo hablando de realidad aumentada, Oculus VR, sí, pero llevándolo a otro ámbito que no sea la ciencia, siguiendo en la escuela, pero fuera de la ciencia. Por ejemplo, Juli, ¿qué materia crees que necesitarías para que te ayude a estudiar? Bueno, muchas veces en lo personal, me ha costado las materias de historia, lengua y literatura, más que nada porque esas historias que uno lee, no muchas veces las dimensiona, ya sea de qué tan importantes fueron o de cómo fueron, y son puramente palabras sueltas. En estos casos, siempre es mejor recurrir a ver un documental o una película. Me acuerdo que nos hicieron leer en el secundario, Nazareno Cruz y el Lobo, y existe una película justamente sobre este libro. Entonces yo lo que hacía era leer por separado y para terminar de entender, verme la película. Bueno, eso que vos hacés, se usa mucho en historia, por ejemplo. Películas sobre la Segunda Guerra Mundial o documentales sobre la Segunda Guerra Mundial. Ahora, ¿cómo podríamos usarlo o qué podríamos implementar con realidad aumentada? Lo que se me ocurre, con el Oculus, lo usaría mucho en historia, pero más que nada para ver un hecho histórico desde distintos ángulos, para poder entender el contexto en general. ¿Cómo? Yo lo que haría es, sobre un mismo hecho histórico, explorar los diversos tipos de narradores que hay, por ejemplo el protagonista, el omnisciente y el testigo. Me parece que se viene una clase de lengua. Hablemos de un hecho histórico, como por ejemplo la historia de Cleopatra y Carlomagno. Una mirada que puedo hacer sobre ese hecho es, ya sea el narrador protagonista, justamente visto desde Cleopatra o Carlomagno. Otra forma de verlo podría ser el testigo, y sería como uno de los soldados romanos encargados de cuidar a Cleopatra, o una sirvienta de la misma. O también podría ser, visto desde arriba, sabiendo todo lo que pasa, siendo como un dios, siendo justamente un narrador omnisciente. Justamente, ver desde todos los ángulos un hecho histórico, me parece que ayuda mucho más a entender de la situación, y a la inmersión de lo que está ocurriendo en ese hecho y en esa época. Aparte, te da varias miradas, no te centras únicamente en un personaje, sino que ves cómo un mismo hecho va afectando a diferentes personas y cómo participan de manera directa o indirecta en este hecho. La verdad que sería un avance muy interesante. Y vos, comentanos qué época te gustaría visitar y desde qué mirada. Si es omnisciente, protagonista o testigo. Fin del comunicado.